Buenas noches. Bueno, qué bendición poder estar acá nuevamente. ¿Para cuántos es la primera vez que están en la conferencia acá en Mendoza? ¡Wow! Un montón. Un montón. Qué bueno. Bueno, bienvenidos. Yo mayormente predico 1 hora. Hoy tengo 2 horas y cuarto. Así que bienvenidos. Nada, no tanto, ¿sí? Pero realmente es una bendición poder estar con todos ustedes, poder compartir de la palabra de Dios en esta noche y, y comenzar esta conferencia, ¿no? Y siempre queremos comenzar con un buen predicador y un buen mensaje, así que no sé por qué me eligieron, pero acá estamos, así que lo bueno es que de acá solo puede mejorar, así que eso es bueno. Pero realmente doy gracias por esta oportunidad y espero que ustedes estén listos, estén atentos, hayan venido preparados para escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes, que tomen decisiones importantes en sus vidas y decisiones que van a perdurar y al volver a sus casas a poner en práctica por días, semanas, meses y años. Y durante la semana dando gracias, ¿no?, por todos los que hacen esta conferencia. Porque realmente es increíble lo que hacen cada año, año tras año. La primera vez que yo vine tenía 12 años. Ustedes, la mayoría, no estaban vivos. Y lo siguen haciendo. Y no era la primera conferencia a la que vine. Así que realmente es una gran, gran bendición. Después la otra bendición. Hoy comemos carne a la olla. Wow, el que se duerme no come. Listo. Carne a la olla, así que va a ser increíble. Pero primero tenemos la carne de la palabra de Dios, que también espero que sea increíble en esta tarde. Hay una historia con la que quiero comenzar, y dice así: Sara suspiró mientras miraba su teléfono. Recibió otro mensaje de su compañero de trabajo, Brian. Él era encantador, él era divertido y peligroso. Al menos para ella. Sabía que una cita con él estaba prohibida, porque él mostraba poco interés en el cristianismo. Al mismo tiempo, ella estaba cansada de que los hombres solteros de la iglesia la pasaran por alto. Brian, por otro lado, era bueno, lindo, amoroso, y coqueteaba con ella, y la halagaba. Y esto despertó en ella algo que ella disfrutaba y quería tener. Pero ella sabía que no debía hacerlo, que no era para ella. ¿Cómo debió responder Sara a su teléfono, a este chico? ¿Cómo debes responder vos cuando hay algo que querés, algo que deseás? Algo que tenés que tener, o algo que tenés que hacer, pero sabés que está mal, sabés que no debes hacerlo? ¿Cómo respondes vos a la tentación y tentaciones que hay en tu vida y que te asedian todo el tiempo? Cuando lo que está delante de tus ojos es hermoso, cuando está lo que está delante de tus ojos que es hermoso, sabés que es malo, que no debes tenerlo, que es pecado y que debes rechazarlo. Varones, ¿cómo tienen victoria sobre o contra la pornografía que les asedia en su celular personal, en lo más íntimo de tu habitación, día tras día, noche tras noche? ¿Cómo tenés victoria? Porque parece imposible. Chicas, ¿cómo responden a la tentación de ser amadas, respetadas? A lo que el mundo le dice que si se visten de cierta manera entonces van a ser aceptadas por la cultura. Y esa vestimenta obviamente no agrada a Dios. ¿Cómo responden? ¿Exponen su cuerpo para que a otros les guste? ¿O se visten como Dios quiere? Y todos nosotros, todos los jóvenes, ¿qué decisión toman cuando es fácil mentir?
Ustedes entienden que cada día son tentados y la pregunta es ¿cómo responden a esa tentación? Cuando todos sus amigos desobedecen a sus padres, cuando todos sus amigos se burlan de otros, cuando todos sus amigos usan malas palabras todo el tiempo, ¿cómo respondes vos? Para algunos, ¿cómo responden a la droga y al alcohol? ¿Cómo responden cuando quieren algo pero no tienen el dinero para comprarlo, salen a robar? Se te presenta tentación tras tentación, tentaciones que apelan a tus ojos porque lo ves y lo querés, apelan a tu carne, lo deseás, lo tenés que tener, apelan a tu egoísmo, vos lo querés y vas a hacer lo que sea hasta alcanzarlo. Y quizás estás acá y llegaste a esta conferencia y estás desesperado, estás desesperada, porque sabes que este sos vos. Y querés vencer la tentación, pero con cada tentación viene la caída. Con cada tentación volvés al mismo pecado. Con cada tentación el diablo te zarandea como a trigo. Y lo sabes. Y querés decir, no, pero tu carne y tu avaricia y tu anhelo y tu necesidad es más fuerte que vos y no podés vencer. Y a veces la tentación parece imposible de resistir. ¿Ese sos vos? Decís, quiero tener victoria, pero no puedo. Quiero que haya una salida, pero estoy enredado en esta telaraña y no puedo salir. Me tiene atrapado. Y caes, y caes, y caes, y caes. Y quizás solo, porque no tenés a quién compartírselo. Y estás encarcelado en tu pecado sin obtener victoria. Y aún dudás de tu salvación y decís, si tan solo podría vencer este pecado, podría saber que soy salvo, pero no lo puedo vencer. Y te deprimís, y estás cansado, y estás abatido. Y esta conferencia es como aire fresco, y esta semana puedo alejarme de mis problemas y de estas tentaciones que tengo todo el tiempo y puedo tener victoria y pensar, ay, cuando vuelvo ya está, pero cuando volvés a casa de nuevo estás solo, de nuevo sos tentado. Y de nuevo respondes de la misma manera. No sabes por dónde comenzar, no sabes qué hacer, no encontrás el escape a la tentación, pero quiero que sepas que Dios dice que para el creyente hay victoria. Vos podés vencer la tentación. Y en esta semana yo quiero darte las herramientas que vos necesitás para vencerlas. Y si tomás estas herramientas, lo vas a vencer. Pero no es fácil, tenés que decidir que realmente lo querés hacer. La Biblia nos dice en 1 Corintios 10:13 que no serás tentado más de lo que vos podés resistir. Y Dios promete que junto con la tentación Él te da la salida. Entonces, si vos podés resistir hasta acá, no podés ser tentado más de esto. No podés, porque es una promesa de Dios. Entonces nadie puede decir, pero yo estoy tentado demasiado, no lo puedo hacer. No, no es así. Entonces, ¿qué harás? ¿Cómo vencerás? La respuesta está en la palabra de Dios. La respuesta está en la obediencia a la palabra. La victoria viene por saturarte de la palabra de Dios, someterte a la palabra del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu, y entonces tendremos esta respuesta y está en lo que hace Jesús. Entonces les invito a ir conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer capítulo 4, versículo 1 al 13. En esta noche solo vamos a mirar los primeros 2 versículos, ¿sí? Pero en la semana voy a predicar varias veces y vamos a desarrollar todo este pasaje. Pero se los digo ahora porque cuando llegamos al segundo versículo y pensás que vamos al 13, vas a decir vamos a comer la carne mañana. Entonces les aviso que hoy no vamos a ver todo el pasaje, pero sí lo vamos a leer y vamos a entender nuestro contexto en esta tarde. Dice así, Lucas capítulo 4, versículo 1. Sé que conocen bien el pasaje, sé que es uno que lo tienen ahí casi memorizado, pero eso no significa que no tenemos muchísimas cosas para aprender y poner en práctica en nuestra vida. Dice así, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado
por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta conferencia a la cual todos nosotros pudimos llegar. Te damos gracias que el centro de esta conferencia, además de estar con amigos, de tener comunión, de practicar deportes, de poder disfrutar de tantas bendiciones, sobre todas las cosas, es una conferencia donde se abre la palabra de Dios y escuchamos lo que tú tienes para decirnos. No importa nuestras opiniones, no importa lo que uno puede decir fuera de la palabra de Dios, lo que importa es lo que tú nos has revelado. Y oramos que tú uses este pasaje y esta semana para tu gloria en la vida de los jóvenes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Jesucristo, acá les doy un poco de contexto de lo que está pasando. Jesús está por comenzar su ministerio. Un ministerio que lo va a llevar hasta el final de su vida, un ministerio que lo va a llevar a la cruz, a morir por tus pecados y mis pecados y los pecados de todo el mundo, al cual después después de morir, va a resucitar y luego va a ascender al cielo. Pero antes de comenzar su ministerio viene la prueba definitiva en su vida, la tentación de tentaciones. Y la pregunta es, ¿será que el Hijo de Dios puede vencer a Satanás? Ahora vos ya sabés el final, pero léelo como que no lo sabés. ¿Será que puede vencer a Satanás? Porque solo ha habido un hombre perfecto, este es Adán, y a la primera tentación él cayó en pecado. Y este es el segundo Adán, este es el segundo hombre perfecto, este es Jesús. ¿Cristo podrá vencer al que nadie ha vencido? Porque jóvenes, nadie lo ha vencido. ¿Cristo lo podrá hacer? Y solo por la victoria de Jesús sobre Satanás, Jesús podrá ser el Salvador del mundo. Entonces lo que vemos aquí en este pasaje es la guerra de guerras en el desierto. Es la guerra entre Dios y Satanás. Es la guerra entre el bien y el mal. La guerra entre la luz y las tinieblas. Entre Cristo y el anticristo. Entre el ungido de Dios y el enemigo de Dios. Entre el príncipe eterno y el príncipe de este mundo. Y todo está en juego en estas tentaciones. Si el diablo puede hacer que Cristo caiga en tan solo una tentación y él peque, entonces todo el plan de redención se deshace. La salvación no se puede cumplir. Jesús no puede ir a morir por tus pecados, él ya no es perfecto. Si Cristo cae en tan solo un pecado, él no puede ser el Salvador del mundo. Pero lo hermoso es que en este pasaje se halla de que Cristo es perfecto, de que Cristo vence el pecado, en la tentación, y que Él es digno de ser el Salvador del mundo y tu Salvador. Su adversario, ¿lo vieron? Satanás, el acusador, el opositor, el calumniador,
Satanás es el maligno, el enemigo de Dios. Satanás, quien fue creado perfectamente como otro ángel del Señor, un arcángel, que fue arrogante, fue soberbio, orgulloso, se quería establecer por encima de Dios y se rebeló contra Dios. Y desde su caída ha querido frustrar el plan de Dios. Ha querido establecer su reino sobre el reino de Dios. Y jóvenes, quiero que sepan que Satanás no es un mito ficticio. Es muy verdadero. Es muy verdadero. No es un chiste. Satanás es verdadero, es poderoso y busca tu destrucción. Eso no es mío, ¿sí? Ya lo van a sacar. Busca tu destrucción. Él es el acusador. Está acusándote todo el tiempo. Él es el adversario. Él es el dragón, la serpiente antigua, el león que anda buscando alrededor a quien devorar y sos vos, te quiere devorar y destruir. La Biblia dice que es un asesino desde el principio. Es un mentiroso y el padre de mentiras. Es el engañador y se disfraza como ángel de luz. Y me encantaría leer todos los pasajes porque hay muchos pasajes que dicen esto. Es así. El diablo no aparece como una cosa roja, malvada, con una cola larga, puntiaguda, cuernos. El diablo no aparece así. ¿Quién le va a creer a ese? ¿Saben cómo aparece el diablo? Como lindo, chicas, convincente, seductor. Un varón de 20 años, rubio, musculoso, ninguna remera le entra por todos los músculos que tiene, inteligente, bueno, trabajador. No te preocupes, en 20 años va a ser gordo, ¿sí? Tampoco le va a entrar ninguna remera. Te ofrece algo que parece maravilloso, que parece hermoso. Eso es lo que Satanás hace. Apela a tu voluntad, te ofrece lo que vos querés. Por eso la tentación es tan difícil. Nadie es tentado con algo que no le importa. Y mezcla la mentira con la verdad, y lo vamos a ver en esta semana. Continuamente mezcla la mentira con la verdad, porque ¿quién creería a alguien que es siempre mentiroso? No, él lo va a mezclar para que vos caigas en su trampa. Como hizo en Génesis 3, ¿no? ¿Qué dijo? Con que Dios ha dicho, ciertamente no morirán. Sabrán algo que Dios no quiere que sepan. Satanás es un seductor. Y cuando caes en su trampa, te despedaza como un león. Y hay pecado, y hay culpa, y hay tristeza, y hay consecuencias, y a veces aún la muerte misma, cuando Satanás te agarra. ¿Y qué sería mejor para Satanás que destruirte en tu juventud? Hacerte pedazos ahora y producir todo tipo de consecuencias en tu vida. Él es el príncipe de los demonios. La Biblia nos dice que Él es el príncipe de este mundo, es el Dios de este siglo, es el príncipe de la potestad del aire y está operando en los hijos de desobediencia, en los incrédulos. Y aún nos dicen los evangelios que arranca el evangelio de los corazones de los incrédulos para que no entiendan, para que no escuchen. Y sobre todo lo que vemos en este pasaje, Él es el tentador. El tentador. Y jóvenes, Satanás es absolutamente poderoso. Ahora, entendamos una cosa, es muy importante, Él no es Dios. Él no es el todopoderoso, no, para nada. Él no es omnipotente, pero es más poderoso que vos. Es más poderoso que yo. Es tan poderoso como el arcángel Miguel, nos dice la Biblia. Y ningún hombre, ninguna mujer tiene el poder que Satanás tiene el intelecto que Satanás tiene. Y quiero que vos sepas que vos no sos rival para Satanás. No lo sos. Te aplasta. No podés batallar contra Satanás. No podés echar afuera a Satanás. No podés mandar a Satanás. Te zarandea como a trigo. ¿Sabés cómo sos vos? Y hoy no lo vieron, pero ya lo van a ver. Vos sos como una hormiga ante el pie del pastor Gabriel Verdi. Así sos vos. Y mañana van a ver sus pies. Toda la semana miren sus pies, pero no le digan que dije eso. Así somos nosotros. No tenemos chance contra Satanás. No tenemos chance. Es una lucha que no podés ganar. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra demonios, contra Satanás mismo. Y Satanás está constantemente tirando dardos encendidos de fuego todo el tiempo para que vos caigas. Pero quiero que entendamos una cosa al mirar este pasaje, y es esto, que no quiero que pienses que cada tentación que vos tenés, allí está Satanás, ¿no? En la esquina de tu cuarto mirándote, tentándote, ¿no? Escondido atrás de una silla, y ahí aparece Satanás. Porque en realidad no es así, él no es omnipresente, él no está en todos lados al mismo tiempo, y él usa distintos métodos para tentarnos. 1 Pedro 5:8 nos dice que él es como un león rugiente buscando devorarnos, ¿no es así? Entonces Satanás mismo tienta él directamente al creyente, pero él también te seduce de otras maneras. En 1 Juan 2:15 dice que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, y que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces él ha creado este sistema mundano para que vos caigas. Y a veces siempre decimos que, no, Satanás me está tentando, él está ahí conmigo. Y yo pienso, bueno, te estás dando demasiado crédito. Satanás ni necesita ir tras vos. ¿Por qué? Porque también la Biblia nos dice en Santiago que nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia buscamos el mal. Porque nosotros lo deseamos. Tu caída en tentación no es culpa del diablo, es porque vos lo querés. Nos dice en Santiago 1:14 que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y eso lleva, dice entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces casi cada tentación que vos tenés no viene directamente de Satanás, sino indirectamente por sus métodos que él está usando para que vos caigas. Ahora, la fuente de eso es Satanás. Pero quiero que entendamos eso mientras nosotros miramos nuestro pasaje y cómo combatimos con eso. Y esa es una pregunta que quiero hacerlo: ¿cómo combatís contra Satanás? Quizá vos decís, pastor, yo pensé que estaba mal, pero ahora veo que estoy peor de lo que pensaba. Muchas gracias. Pensé que podía luchar contra él, pero ahora veo que soy débil, que estoy en un pozo más profundo de lo que pensaba, que estoy en arenas movedizas y me sigo hundiendo y no sé qué hacer y estoy desesperado. Bueno, eso es bueno, porque al estar desesperado vas a buscar la respuesta correcta que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo tenés victoria en esta lucha? ¿Cómo triunfás sobre las tentaciones que apelan a tus pasiones, que vos querés, que vos anhelás, que vos sabés que están mal, pero no podés salir de ellas? ¿Cómo lo haces? Bueno, jóvenes, como Jesús lo hizo. Como Jesús lo hizo. Entonces quiero que miremos en este pasaje y veamos el ejemplo de Jesús. Y lo primero que vamos a estar viendo es que lo hacemos siendo llenos del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús es 100% hombre. Jesús ha venido a este mundo. Mientras Él viene, Él es 100% hombre, 100% Dios. Pero cuando Él viene, Él se despoja del uso independiente de sus atributos divinos. ¿Qué significa eso? Que aunque Él es Dios, todo su poder y todos sus atributos divinos, sus atributos de Dios, de deidad, los hace por medio del Espíritu Santo. Entonces Él enfrenta las tentaciones como vos y yo enfrentamos las tentaciones como hombres. Y ahora será tentado por el diablo. ¿Y cómo lo enfrentará? ¿Cómo tendrá la victoria? En el poder del Espíritu Santo. Y si Cristo en su humanidad vence la tentación en el poder del Espíritu Santo, ¿sabés cómo vos y yo vencemos la tentación? En el poder del Espíritu Santo. Y Cristo promete que en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué hermosa promesa. Entonces, en esta semana nosotros los jóvenes, me incluyo, aunque hoy caminé en Valle Grande y me siento como que tengo 80 años, ahora tengo calambres por todos lados, pero me uno a los jóvenes. Embarcamos en una aventura, realmente. Va a ser increíble. Una búsqueda en victoria a nuestras tentaciones. Una aventura a un lugar desolado, a un lugar aislado, un lugar arduo, un lugar difícil, pero allí encontraremos a Cristo. Y allí encontraremos las herramientas necesarias para vencer la tentación en tu vida.
Entonces lo que quiero que miremos en esta semana es la guerra de guerras en la soledad del desierto. Y vamos a ver 3 claves en esta semana, 3 claves para vencer la tentación en tu vida. 3 claves para vencer la tentación en tu vida. Hoy vamos a ver la primera, siendo llenos del Espíritu frente a la tentación continua. La primera clave para vencer la tentación en tu vida es siendo lleno del Espíritu Santo frente a la tentación continua. Vamos a leer nuevamente el versículo 1 y 2. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús se llenó del Espíritu Santo. Lo que ha pasado antes de capítulo 4, versículo 1, hay una genealogía, pero el último evento antes de capítulo 4 es el bautismo de Jesús, en el cual Él se bautiza, el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende sobre Él y Él es completamente, totalmente, plenamente lleno del Espíritu Santo. No hay ningún momento en su vida, en su ministerio, de que Él es menos o más que lleno del Espíritu Santo. Está completamente saturado y controlado por el Espíritu Santo. Y es así como Él va a vencer la tentación, es así como Él va a hacer su ministerio y es así como vos vences la tentación en tu vida, siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Pues decir, pastor, eso está buenísimo. ¿Cómo lo hago? Hoy cuando pido mi carne le pido un vaso de Espíritu Santo para tomar. Voy a la esquina de la iglesia pentecostal y me venden una unción ahí, me lleno del Espíritu Santo. ¿Eso es lo que es? ¿Qué es? Debemos entenderlo. Entonces, quiero darles 3 pasajes, ¿sí? El primero es Efesios 5:18, que dice que no se embriaguen con vino, sino sean, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu. Y hay varias cosas que están sucediendo allí en Efesios 5:18. Esa frase, sean llenos del Espíritu, primero es un verbo que es segunda persona. ¿Qué es segunda persona? Yo, tú o él. ¿Quién me ayuda? Bien, muy bien. No se llevaron esa materia, ¿no? Y como es plural, ustedes, ¿sí? ¿No? ¿Es ustedes? Vos. Sé lleno del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Toda persona debe ser llena del Espíritu Santo. No solo es segunda persona y vos lo tenés que hacer, pero es un verbo presente que muestra continuidad. Todo el tiempo, continuamente, en todo momento debes ser lleno del Espíritu Santo. Pero cuando viene una tentación, se llenó el Espíritu Santo. Pero cuando hago esto, se llenó el Espíritu Santo. Lo que está diciendo esa palabra es todo el tiempo de tu vida, cada segundo, cada minuto, cada día, se llenó el Espíritu Santo. Y no solo eso, pero es un imperativo, es un mandato. Vos debés ser lleno del Espíritu Santo. No elegís. Dios te manda a hacerlo. Y cuando Dios te da un mandato, lo obedeces. Entonces ese mandato es ser lleno del Espíritu Santo y no hay opción. Y luego, si estudias ese pasaje, hay varios resultados de ser lleno del Espíritu Santo, y eso me lleva al segundo pasaje que es paralelo a esto, y eso es Colosenses capítulo 3, versículo 16, que lleva a los mismos resultados. Y dice esto, que la palabra de Dios more, habite en abundancia en tu vida. Y esa palabra morar es exactamente igual que sean llenos. Es segunda persona, es plural, es un mandato. Vos debés estar interminablemente en la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces, vos querés tener victoria sobre la tentación, sé lleno del Espíritu. Vos querés ser lleno del Espíritu, que la palabra de Dios more en abundancia en tu vida. Lee la palabra, estudia la palabra, escudriñá la palabra, meditá en la palabra. Como el salmista que dice, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ahí tenés la respuesta a tu tentación, ¿por qué vos no la puedes vencer? Cuánto la amo. Todo el día es ella mi meditación. ¿Quién estuvo despierto anoche hasta la 1:30 de la mañana? Sí, se hacen los que no estaban despiertos. En el micro parecía que el micro se iba a dar vuelta, ¿no? Porque veníamos mirando el partido
y le funcionaba en un teléfono y todos corríamos para el teléfono, el micro hacía así, ¿no? Y después no, se cortó ¿quién tiene claro? Y allá, y todos corríamos para allá. Así venía el micro todo el camino, ¿no? Nos gusta el deporte. Pero el salmista, ¿cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Joven, escuchá la palabra, no solo la leas, escuchala también. Baja mensajes a tu celular para que continuamente puedas estar escuchando la palabra de Dios, llenando tu mente continuamente con la palabra de Dios, que la palabra abunde y abunde y abunde y abunde. Y si vas como nosotros en Valle Grande hoy y te cortás con algo, empieza a salir la palabra de Dios de la sangre, ¿no? Que abunde. Que toda tu vida, todo tu ser, todo lo que sos, sea plenamente la palabra de Dios en tu vida. Que la palabra de Dios defina cada aspecto de tu vida. Si yo digo, bueno, ¿cómo es definido Messi? Futbolista, ¿no es así? ¿Cómo es definido Manu Ginóbili? Quizás ni lo conocen algunos. Basquetbolista. ¿Cómo es definido un creyente? Por las Escrituras, por estar en Cristo. El tercer pasaje, que es paralelo a este, es Gálatas 5:16, y dice, anden en el Espíritu. Esto habla de ser controlado por el Espíritu, sometido al Espíritu Santo. Entonces vos estás morando en la palabra de Dios, estás entendiendo la palabra de Dios, estás estudiando la palabra de Dios y luego aplicás la palabra de Dios. Luego de estudiar la palabra de Dios, obedeces la palabra de Dios. Alineás tu vida a la palabra de Dios y sometés tu voluntad a la voluntad de Dios y no al revés. Entonces ser lleno es que la palabra esté morando en tu corazón. Ser lleno es estar siendo controlado por el Espíritu Santo, andando en el Espíritu Santo y estar totalmente sometido al Espíritu Santo. Y cuando vos lees el Evangelio de Lucas lo vas a ver una y otra vez cómo Jesús somete su vida a la voluntad del Padre. Entonces, la voluntad de Dios es tu única opción. Y su anhelo para tu vida es tu anhelo para tu vida. Y su mandato es tu obediencia. Y su estándar es tu estándar. Y su deseo es tu deseo. Eso es lo que termina pasando cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Pero no es fácil. Viene con esfuerzo. Viene con sacrificio. Entonces, ¿dónde encontrás su voluntad? ¿Dónde encontrás su anhelo para ti? ¿Dónde encontrás su mandato, su estándar, su deseo? Jóvenes, no en la escuela, no en los textos de evolución, no entre tus amigos que te dicen lo que querés escuchar. ¿Sabes dónde lo encontrás? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Entonces que la palabra de Dios abunde infinitamente en tu vida. Y nunca termines de saciarte de la palabra de Dios. ¿Sabes cómo es? Hoy en día tenemos TikTok, que me dicen que es para los más jóvenes, entiendo porque no lo uso. TikTok, Instagram, diría Facebook, pero ustedes me cargarían. YouTube me cargarían también, dice que para los más viejos. Pero ¿qué hay en todos esos que tienen en común? Tienen videitos y shorts, ¿no? ¿Y qué haces? Con tu pulgar pasás de un video a otro video, a otro video. Algunos hacen lo que no saben de qué estoy hablando, saben muy bien. A otro, empezás a las 10 de la noche, 11, 12, seguís mirando videos de 15, 20 segundos, 30 segundos. De repente mirás al costado, a la ventana y decís, qué raro que esté amaneciendo, es re tarde todavía, ya son las 4 o 5 de la mañana. ¿Y qué pasa? Interminables. No terminan jamás. Seguís y seguís y seguís. No está mal ver algún videito, ¿no? Pero bueno, andate a dormir después. Hermanos, jóvenes, así debe ser con la palabra de Dios. Interminable. Te aseguro que si vos en ese momento bajás tu celular y abrís tu Biblia, en 5 minutos te dormís. ¿O no? La palabra de Dios debe ser así, interminable. Y al otro día agarrás el celu de nuevo y seguís con los videos. ¿Por qué? Porque no te terminás de saciar. Así debe ser la palabra de Dios. No me termino de saciar. Voy a decir, sigo cayendo en tentación, sigo cayendo en pecado, no puedo vencerlo, pero en vez de estar en la palabra interminablemente, estás en el celular interminablemente. Debemos estar
continuamente, interminablemente, infinitamente en la palabra de Dios. Entonces, al despertarte anhelás desesperadamente la palabra de Dios. Durante el día vivís la palabra de Dios y a la noche guardás en tu corazón la palabra de Dios. Y nunca es suficiente y siempre querés más y siempre querés más y siempre querés más. Y cuando vienen las tentaciones empezás a vencer la tentación. Es algo hermoso. ¿Por qué? Porque andás en el Espíritu Santo. Porque sos lleno del Espíritu Santo. Y ahora sos apto para vencer la tentación en tu vida. Quizás dices, ay pastor, yo quiero con todo mi ser vencer la tentación. ¿Cuántas veces lo escuché? Pero soy débil, no puedo. Sí, exacto, vos no podés vencer solo. Por eso vos tenés que estar en la palabra de Dios. Pero la razón que no podés vencer es porque la palabra no es la prioridad en tu vida. No es porque sos débil, es porque no es la prioridad en tu vida. La Escritura no es lo único que vos deseás. Vos no amás la Escritura como debes amarla. Vos no te saturás de ella como debes. Porque cuando amás la palabra y te saturás de ella, 100% garantizado, vos vas a tener victoria sobre la tentación. Cuando vos sos lleno del Espíritu. Entonces nos dice acá que Jesús, lleno del Espíritu Santo, Jesús sometido a la voluntad del Espíritu Santo, esta fue la clave para que Él venciera la tentación. Esta es la clave para que vos puedas vencer la tentación. Y nos dice acá que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Recuerdan que fue y se bautizó en el Jordán. Vuelve del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces Jesús tuvo un evento extraordinario. El cielo se abre, Dios Padre habla desde el cielo, el Espíritu Santo desciende sobre él, es algo increíble, parece que va a ser coronado rey, es su momento, es el rey que siempre han esperado, el hijo de David que viene y todos quieren que él sea su rey, y nos dice que inmediatamente es llevado al desierto. En Marcos 1:2 el pasaje paralelo dice que nos dice primero que es inmediato y nos dice que fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto. Y esa palabra es un impulso externo de fuerza, fue tirado ahí, fue puesto ahí, fue colocado en el medio de este desierto cerca del Jordán. Literalmente fue puesto ahí. Pero la palabra que usa Lucas es un poco diferente, nos dice que fue llevado. Dice ahí, fue llevado por el Espíritu al desierto. Esta palabra muestra una continuidad. El Espíritu Santo lo llevó al desierto y el Espíritu Santo lo llevó en el desierto. El Espíritu Santo estaba continuamente con Jesús en el desierto cuando lo llevó allí por 40 días. Entonces lo dirigió al desierto y lo dirigía en el desierto. Lo guió al desierto y lo guiaba en el desierto. Y hermanos, es lo mismo que pasa con ustedes. No solo te lleva al lugar, está con vos en el lugar. Ahora, no significa que te vas al boliche, ¿no? Ahí viene el Espíritu conmigo, no. Eso es no someterte a lo que Él quiere. Entonces nos dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, a un lugar desolado, un lugar vacío. Este lugar es un lugar lleno de montes y precipicios y quebradas. Marcos 1:13 nos dice que está entre las fieras, está completamente solo. Versículo 2 nos dice que fue por 40 días en el desierto, siendo tentado continuamente por el diablo. Está solo, está sin una comunidad, está sin personas, está sin relaciones de amistades, de personas alrededor suyo. Esto causaría demencia a una persona. Y allí está Jesús, aislado de toda la sociedad, aislado en un lugar desolado y vacío, día tras día en el desierto, con la fuerza y el peso de las tentaciones seguidas una tras otra del diablo, como dardos de fuego encendidos, queriendo hacerlo caer. Este es nuestro contexto, esto es lo que está sucediendo. Y nos dice allí, versículo 2, al final, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Qué comió en esos días? ¿Qué dice? Nada. No comió asado, como nosotros el jueves, espero. No comió carne a la olla, como lo vamos a hacer ahora. No comió un pollo, no comió ni siquiera un pan. Nada, nada. Por 40 días. Aún Israel cuando vagaba por el desierto tenía maná. Jesús no come nada.
sin comida, sin personas, sin lo necesario físico. Ahí está Jesús. Y Mateo 4:2 nos dice que fue un tiempo de ayuno. Fue un tiempo de estar en comunión con Dios, fue un tiempo de orar, fue un tiempo de meditar en la Escritura, fue un tiempo de prepararse para su ministerio público, completamente saturado y empoderado por el Espíritu Santo, sometido a la voluntad del Espíritu Santo, a la voluntad de Dios en la tierra. Y Jesús está negando placeres físicos, buscando el poder espiritual. Y miren lo que dice el final del versículo 2. Tuvo hambre. Sí, ¿te imaginas? Tuvo hambre. Y habla de que tuvo un dolor intenso en su cuerpo, en su estómago, por falta de alimento. Sentía el dolor en su estómago luego de un día, 5 días, 10 días, 20 días, 30, 40 días sin comer nada. Una hambruna jamás conocida al hombre. Y luego de 40 días su cuerpo está en gran necesidad. Deseaba comer algo ávidamente, lo quería, lo anhelaba, lo necesitaba. Él tenía que comer. 40 días sin comer en la dificultad del desierto, en el calor del día, el frío de la noche. Está cansado, está fatigado, está deteriorado, está desgastado, está degradado, está estropeado, débil. Su cuerpo está al punto del colapso. Literalmente se está muriendo de hambre. Se está muriendo de hambre. Se dice que una persona podría pasar sin comer hasta 3 semanas. Jesús pasó casi 6 semanas. Pregunta retórica, ¿vos has sentido alguna vez esta clase de hambre? Y algunos, sí, yo. 7 semanas. En unos minutos estaremos luchando ahí como lucha libre para servirnos carne a la olla. Para los que vienen por primera vez, apúrense. Que gane el más fuerte. Yo no como hace 3 horas. Que se están muriendo de hambre. Y después va a venir un pastor y va a decir, los pastores deberíamos ir primeros. Y todos decimos amén. ¿Vos pensás que no podés resistir la tentación porque es demasiado fuerte? ¿Es más fuerte que vos? Decís, Dios no entiende mi situación. Mi situación es muy difícil. En tu casa, con tu comida, con tu bebida, con tu ropa calentita, con tu estufa, con tus sábanas. Ay, no puedo resistir yo. Es tan difícil. Pero acá Cristo vemos que resiste las tentaciones en las peores condiciones posibles para el ser humano. Y Él va a resistir. Pero vos sos muy débil para resistir en situaciones comunes y corrientes. No digo que no son difíciles, pero no son así. No son así. ¿Has pasado un día sin comer? Quizás sí. 2 días, 3 días sin comer. Menos. 10, 20 días. No pasaste eso. Y sabes, no, pastor, si yo paso un día sin comer, que nadie me hable. Estoy bien enojado, estoy en la carne, estoy en mal humor. No te me cruces. No te me cruces. Exacto. ¿Por qué? Porque la falta de comida trae debilidad. Trae debilidad. Debilidad física, debilidad emocional, debilidad espiritual. Lo trae. Porque el cuerpo ya no responde como debe y está completamente deteriorado y afectado en todos sus sentidos porque necesita comer. Así está Cristo. Él es 100% hombre. Sufre el hambre como vos sufrirías el hambre. Y es en ese momento de debilidad física que es tentado por el diablo. Dice ahí en el medio del versículo 2 que por en 40 días y era tentado por el diablo. Noten, su tentación no viene después de 40 días. Su tentación no viene después de 40 días. Mejor traducido acá, por 40 días siendo tentado por el diablo. Es lo que llama un participio presente. Durante esos 40 días, él está siendo continuamente tentado por el diablo. Todo el tiempo. Y es más, Mateo 4.1 nos dice que para eso fue llevado al desierto.
Este fue el propósito del Espíritu Santo, que Él sea tentado por el diablo por 40 días. Tentaciones continuas, una tras otra. Por 40 días le arrojaba al diablo dardo de fuego tras dardo de fuego de manera sutil, seductora, engañosa. Día tras día, noche tras noche, Jesús solo, y apelaba a su carne, a sus ojos, a sus deseos, como un lobo vestido de oveja. Y dice, tentado por el diablo, por el maligno, por el acusador, por el tentador. Ahora quiero que dejemos algo en claro, no me voy a meter mucho porque podríamos estar horas, pero hago la pregunta, ¿Cristo podía pecar? No le respondan, piensen. ¿Cristo podía pecar? No. Fue absolutamente imposible que Cristo pecara, Él es Dios, Dios no puede pecar. No es que podía y no lo hizo, no es que podía y decidió no hacerlo, es que es imposible que lo haga. Cristo no puede pecar, punto. Entonces la pregunta obvia es, bueno, ¿su tentación fue real? Claro, Jesús resistió, pero Él no puede pecar. Yo puedo pecar y peco todos los días, te lo aseguro. Sí, su tentación es real. ¿Vos a veces vencés la tentación es real? Sí. Y quiero que entendamos esto, no solo su tentación es real, pero su tentación fue más ardua que cualquiera de nuestras tentaciones. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 10:13 dice que somos tentados, como dije antes, hasta donde podemos resistir. Si yo puedo resistir hasta acá, ¿hasta dónde puedo ser tentado? Hasta acá. ¿Puedo ser tentado acá? No, la promesa es hasta donde yo puedo resistir. Si Jesús no puede pecar, ¿cuánto puede resistir? Infinitamente. ¿No? Infinitamente. Él puede resistir infinitamente. Y entonces el diablo desencadena sobre Cristo toda la fuerza de su iniquidad encendida por el infierno mismo para tentar a Jesús. Tentaciones que ninguno de nosotros hubiéramos podido soportar. Y Jesús soporta estas tentaciones. Y Jesús vence estas tentaciones. Y nosotros también podemos vencer. Entonces, aunque Cristo no puede pecar, el texto es claro que la forma en que Él vence la tentación, vuelve a versículo 1, porque Él es lleno del Espíritu Santo. Entonces, si Cristo en su propia fuerza humana solo resistió al diablo por el poder del Espíritu Santo, jóvenes, ¿cuánto más nosotros, cuánto más vos necesitás el poder del Espíritu Santo? Vos nunca vas a tener victoria sobre el diablo solo. Si vos estás cayendo porque estás tratando de luchar solo. Vos no podés enfrentar al diablo, él es más fuerte que vos. Vos no podés echar fuera al diablo, no lo podés hacer, Dios no te dio ese poder. Lo que debes hacer es ser lleno del Espíritu Santo, resistir al diablo y él huirá de ti. Eso es lo que la Biblia promete. ¿Por qué caes en pecado? ¿Por qué caes en tentación? Lo haces cuando no sos lleno del Espíritu Santo. Lo haces cuando no sos controlado por el Espíritu Santo, cuando no sos saturado por la palabra de Dios, cuando no crees que lo que la Biblia dice es verdad y te aferrás a ella. No es un problema de Dios, es un problema tuyo, de no confiar en Dios, de no estar en su palabra. Pero lleno del Espíritu Santo, siendo saturado de la palabra, en obediencia a la palabra, resistís al diablo y huye de ti. Y vamos a ver al final del pasaje que cuando Jesús termina de resistir las tentaciones, el diablo se va. Tal como Dios promete en Santiago 4:7. Cuando te sometés y resistís, esto es que te pones en contra de Satanás. Te mantenés firme en tu lugar con la palabra de Dios y él huirá. Y vos decís, bueno, pero el diablo ataca en el peor momento. No sabés cuándo ataca, cuando yo ya no puedo más, cuando... Sí, exacto, obvio que ataca en el peor momento, no es tonto. En el momento que no has comido, el momento que no has dormido, el momento que has tenido un mal día, el momento que menos lo esperás, el momento que más débil estás, el momento que ya no podés resistir más nada, el momento que más decaído estás, en tu dificultad más profunda, Satanás ataca más ferozmente cuando vos estás en el medio de tu debilidad. Y allí está Satanás esperando ese momento. Porque es lo que él hace, porque es inteligente. Y es por eso que debemos estar continuamente en la palabra, para que en nuestro momento más débil igual estemos armados para poder vencer la tentación en nuestra vida.
Entonces, la primera clave para vencer la tentación en nuestra vida es ser lleno del Espíritu Santo frente a la tentación continua. Joven, habrá tentación en tu vida. No ores al Señor, Señor, por favor, quita las tentaciones de mi vida. No, habrá tentación. Habrá tentación. Todos los días. Pero ¿cómo vas a responder a esa tentación? Yo te animo a que sigas el ejemplo de Cristo. Saturate interminablemente de la palabra de Dios. Y así serás lleno del Espíritu Santo, totalmente controlado por el Espíritu Santo, y tendrás victoria contra el diablo y su sistema pecaminoso de este mundo día tras día, tras día, tras día. ¿Querés tener victoria contra la tentación en tu vida espiritual? Sé lleno del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias por este texto que hemos comenzado a estudiar, a examinar, a profundizar. Damos gracias por Cristo, que no solo es nuestro Mesías, nuestro Salvador, el Redentor que da su vida en la cruz por nuestros pecados, que derrama su sangre por nuestra iniquidad, pero es nuestro ejemplo también. Y Él vence la tentación lleno del Espíritu Santo. Y es nuestro ejemplo de cómo vencer la tentación. Y Padre, te ruego que cada uno de estos jóvenes vea que en realidad es muy simple vencer la tentación, pero toma mucho esfuerzo, mucha disciplina, donde debemos estar en la palabra todo el tiempo, saturarnos de la palabra. Y cuando viene esa tentación en el momento más débil, tendremos la victoria. Padre, te ruego que si hay un joven, y los hay, aquí presentes, que no conocen a Cristo como su Salvador, te ruego, Señor, que obres en su corazón, que reconozcan que son pecadores, que reconozcan que no pueden hacer nada para salvarse a sí mismos, ni obras, ni ritos, ni un bautismo, ni ninguna cosa buena, porque no pueden hacer cosas buenas. Y que se arrepientan de su pecado y pongan su fe en Cristo, que Cristo vino a este mundo y murió en la cruz por su pecado. Fue sepultado el tercer día, resucitó en victoria sobre el pecado, y la Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Es el único camino al cielo. Te pido que lo salves, que la salves. Pedimos esto, damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.